Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de The World 3 de 4. Cram y Pupa salen basados en el libro. Su excelencia no irá a ninguna parte, dijo que iba a leer un libro. Menos mal que no continué mis estudios hasta un nivel superior. Ja, si tuviera que ir a la universidad y leer libros tan gruesos como ese, preferiría dibujar 10 páginas de tu cara con un lápiz roto, dijo Cram, pero antes de que pudiera terminar, una voz fuerte lo interrumpió. ¿Quién dijo que no iré? Aunque Crab esperaba que Pupa lo escuchara, no pudo evitar sobresaltarse cuando lo vio de pie en el primer escalón de la escalera, con la mirada feroz y el grueso libro aún en su mano, aunque ahora estaba cerrado. Oh, ¿escuchaste eso? Crab se giró para preguntar con una sonrisa socarrona. Hablas demasiado alto, estás al pie de la montaña, pero la gente del pueblo aún puede oírte, replicó Pupa, pero en realidad quería que lo oyeras tú. Crab sonrió triunfante, sintiéndose victorioso. Entonces, Su Excelencia, ¿quiere salir? Crab erguió una ceja y esbozó una pequeña sonrisa. Claro, iré. Si no, la gente podría pensar que soy un maleducado y que no tengo modales. Pupa respondió con calma, aunque su respuesta atrapó desprevenido a Crab. El recién llegado dejó su libro sobre la mesa de madera antes de descender con expresión serena. Cuando Pupa llegó a los dos últimos escalones, donde Crab estaba sentado y no daba muestras de moverse para dejarlo pasar, habló con voz severa. Entonces, ¿irás o no? Adelante, Su Excelencia. No hace falta que se enfade, se burló Cram, sonriendo y levantando las manos en señal de rendición. Se levantó para encarar a Pupa, que era mucho más alto que él. Si tuviera que pelear, Cram, al ser más pequeño, no tendría ninguna oportunidad. Su Excelencia, parece usted una persona de Lausanne. Cram continuó burlándose con una gran sonrisa, hasta que Dilok, que había estado observando cómo se desarrollaba la situación, no pudo evitar sonreír también. Pupa lanzó una breve mirada a Crab antes de pasar junto a él con expresión serena. Luego bajó al balcón inferior, se cruzó de brazos y miró hacia el patio delantero, bellamente decorado, donde se había dispuesto una pila de heno a modo de adorno. Deberían irse ya, son casi las 3 de la tarde, así que cuando vuelvan podrán comer. Prepararé un poco de comida deliciosa para darle la bienvenida a Pupa. Dilok miró a los dos jóvenes y habló mientras organizaba afanosamente los materiales de arte esparcidos por la mesa y los guardaba ordenadamente en caja. El sudor goteaba a ambos lados de su cara, puesto que no estaba acostumbrado a mantener la casa ordenada. Limpiar, barrer y quitar el polvo siempre había sido tareas abrumadoras para él. Suena genial, papá. Llevaré a Su Excelencia a dar una vuelta por aquí entonces. La casa de Cram estaba situada a casi 60 kilómetros de la ciudad. Tras terminar la escuela secundaria, decidió no seguir estudiando y en su lugar quiso seguir los pasos de su padre y convertirse en pintor. Durante su adolescencia, Cram dedicó todo su tiempo a aprender a pintar al óleo con su padre, casi sin ningún amigo ni alguna oportunidad de conocer gente nueva, salvo cuando iba a la ciudad de Rata a vender sus pinturas a los conocidos de su padre. La mayoría de estos conocidos eran ancianos propietarios de talleres de pintura o la abuela May, que tenía una tienda de comestibles, y Doan Down, la bella y esbelta nieta de la abuela May. El padre de Cram era un pintor muy hábil y Cram aspiraba a ser como él algún día. Aunque Dilok no vendía sus cuadros con mucha frecuencia, era suficiente para mantener a su familia. La madre de Cram falleció cuando él tenía 13 años, y la falta de amigos y compañía hizo que Cram anhelara la interacción humana, aunque no fuera consciente de ello. Sin embargo, cada vez que recibían visitas, Cram se entusiasmaba y emocionaba.